Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Dama. Soy Carmen Pacheco, la directora de Socios. Excelentísimo ministro, gracias por estar aquí. Estimado Mariano, gracias. Querido Borja, presidente de Dama. Compañeras y compañeros autores, prensa y profesionales del cine y la televisión que hoy nos acompañáis. Bienvenidos todos y todas a Dama, la entidad de gestión de los autores audiovisuales, un espacio de trabajo para nuestros socios y que también está abierto al encuentro de los profesionales del audiovisual. Hoy presentamos el estudio Dirigir obras audiovisuales en España, el primer análisis exhaustivo y académico sobre la profesión, elaborado por los profesores Javier Carrillo y José Antonio Gómez Yáñez. Esperamos que el mismo sea de utilidad en el propósito común que tenemos todos nosotros de fortalecer nuestra industria audiovisual. Una de las cosas que veíamos que faltaba era un estudio acerca de la situación que viven los directores. Entonces, esto tiene mucho de estudio único y peculiar, porque es algo que había un hueco que rellenar en este aspecto. Entonces, sí que el estudio constata unas intuiciones que teníamos del gremio, ¿no? del oficio. La intermitencia era algo importante. De los 638 profesionales que hemos consultado, pues el 30% solo se dedica a lo largo del año de forma continua a esta profesión, el 25% dedica 3 meses al año y luego hay un 60%, o sea, la mayoría, que tiene que compatibilizarlo con otras labores, que no solamente son directores, sino que se dedican pues, a otros oficios, ¿no? Esta intermitencia conlleva grandes fluctuaciones, ¿no? Es decir, que tenemos una media de ingresos en directores y directoras al año de 42.000 euros. Y también un dato muy significativo, que es la gigantesca brecha de género, ya que el 85% de los directores son hombres. Pero bueno, luego hay otro dato quizás positivo, y es que muchas veces se habla del cine como enchufismo, cosas endogámicas, y es verdad que el 70% de los encuestados no tiene ningún pariente ni nada, ninguna relación con el mundo de la cultura, con lo cual esto como buen dato. Lo que pretende este estudio es ayudar a la comprensión de un oficio muy peculiar, para saber cómo trabajamos los directores, para saber qué necesitamos los directores, y que es verdad que la realidad está como muy alejada del cliché, es decir, que la imagen mental que uno puede tener de un director o directora de cine se dista mucho de la realidad que hemos visto en esta encuesta. Y es verdad que debe ser tratada en su complejidad desde el punto de vista laboral, social y fiscal. Uno se ve aquí en este libro, yo me veo aquí, me reconozco en casi todas las páginas, porque son todo cosas que he pensado y que nos inquietan a todos, ¿no? Desde los problemas de la profesión hasta una cosa que dice aquí que me llamó la atención, porque no hay día que no se hable de ello y no hay nadie que no esté pensando en ello. Hay una cosa aquí que dice un director anónimo en una entrevista personal, que dice: una película sin exhibición en salas ni festivales no existe socialmente. Y entonces yo pienso que nos tenemos que ir acostumbrando a eso, porque está cambiando tanto y de una forma tan radical la exhibición, y además me parece que sin retorno, ¿no? Que lo social me parece que hay que reinventarlo de otra manera, porque es verdad que parece que no existe, y sí que existe. De hecho, la mayoría de la gente que dirige obras audiovisuales no lo hace para la pantalla grande. Es verdad que venimos de una tradición en la que solamente la pantalla grande te daba esa legitimidad social o esa repercusión, pero está cambiando todo, y creo que cuanto antes se afronte ese debate, mejor. Hay otro apartado que se titula Las claves del éxito. Me fui directamente a ese cuando lo vi en el índice, ¿no? Las claves del éxito según la encuesta, ¿no? Es muy interesante. Y luego hay un tema que el ministro conoce muy bien y del que hemos hablado con él, que tiene que ver con los asuntos legales y legislativos sobre la fiscalidad y ajustar la fiscalidad para los cineastas, igual que para todos los artistas, y conoce muy bien el asunto de la intermitencia famosa, ¿no? Que es algo que nos afecta de lleno a todos y que está legislado ya, me parece. No sé si aprobado, ahora igual nos puede aclarar el ministro en qué punto está. ¿Por qué todo el mundo piensa que un director o una directora de cine es una persona rica? ¿Por qué la gente piensa que cuando sales en el papel couché o incluso en una alfombra roja, eso significa que tienes la vida resuelta? Cuando no es así.
Entonces necesitamos que la sociedad sepa de verdad cuál es la realidad del mundo de los creadores y las creadoras. Nosotros queremos directores y directoras triunfadores, triunfadoras, pero nos enfrentamos muchas veces a las dificultades de lo cotidiano, no solo para trabajar y dirigir, sino para poder vivir de la cultura. Hoy creo que me llega el libro del ministro de Cultura italiano, bueno, allí le llaman el Ministerio de los Bienes Culturales, que se titula algo así como ¿se puede vivir de la cultura? Bueno, pues en nuestro país todavía no podemos contestar que sí, ni mucho menos. Y estos días, y hablaba antes Mariano del tema del Estatuto del Artista, ha servido para que mucha gente se dé cuenta. Por ejemplo, es el caso quizá más sangrante de los que he conocido. Teníamos un problema que se ha ido resolviendo en gran medida, que es la compatibilidad entre percibir una pensión y percibir derechos de autor. Bueno, pues sabéis, está resuelto casi todo, pero falta curiosamente esa compatibilidad para las pensiones no contributivas. Y eso es muy fuerte, por dos motivos. Primero, porque es la injusticia más grande, porque es la pensión más pequeña, resulta la que no es compatible, y luego porque mucha gente quizá no sepa que hay creadores y creadoras españoles que malviven con una pensión no contributiva. ¿Por qué no han podido contribuir? Probablemente la intermitencia es la explicación. Hay mucha gente que no ha podido sencillamente cotizar, o que llega el momento de la jubilación y lo que ha cotizado no es suficiente según las reglas y los cómputos que rigen para el conjunto de los trabajadores y por lo tanto queda fuera. No quisiera hacer una visión muy negra de las cosas, pero realmente es así. Yo creo que estudios como este hacen mucha falta. De hecho, cuando preparábamos el prólogo, alguien sugirió que pusiéramos una cita que se atribuye a Picasso, no es seguro que sea así, que dice que la inspiración te pille trabajando. Pero claro, eso debe ser en el caso de que trabajes siempre y por lo tanto en algún momento te llega la inspiración y funciona. Pero ¿y si te pilla cuando no trabajas? Y efectivamente en actividades, digamos, definidas o explicadas a través de la intermitencia, hay muchas posibilidades de que no coincidan esos dos momentos. Entonces, como por muchos motivos en nuestra sociedad a veces se abusa de esa expresión de que la cultura pide, de que de alguna manera pues, estamos protegiendo a sectores privilegiados, hay que desmentirlo absolutamente. ¿Qué más quisiéramos que poder proteger la creatividad de sectores privilegiados? Estamos intentando ayudar a sectores que realmente no son privilegiados. Y para eso necesitamos estudios como este, que expliquen las dificultades de ese proceso. Es verdad que estamos en un relativamente buen momento. Yo estuve, no me acuerdo si ayer o anteayer, porque mi vida es un poco agitada, en Lleida en el preestreno de Alcarràs. Y es verdad que estamos en un momento que también celebramos presencias en el Festival de Cannes, nominaciones a los Oscars, buena acogida de nuestras obras y por lo tanto podríamos estar satisfechos. Por cierto, muchas mujeres, porque es que hay unas discriminaciones aún evidentes. Por ejemplo, el dato de las remuneraciones. ¿Por qué las directoras, en términos generales, son menos remuneradas que los directores? No hay una explicación a eso, como no sea pues una discriminación que viene de hace mucho tiempo y que todavía no hemos sido capaces entre todos de revertir. Y efectivamente una de las labores del Ministerio de Cultura es intentar a través del Estatuto del Artista adecuar nuestra legislación a una realidad. Yo con todos los respetos por la gente que trabaja en una fábrica de tornillos, pero la actividad cultural no tiene las mismas condiciones que una fábrica de tornillos. La fábrica de tornillos pues, se define, entre otras cosas, por la continuidad o la permanencia, mientras que la actividad cultural, pues, ¿qué conocemos de la actividad cultural los que somos meros espectadores y espectadoras? El final. Pero el proceso, ¿y a quiénes conocemos? A los que dan la cara,
Ahora empezamos a conocer a los directores, pero yo recuerdo épocas en las que lo único que se conocían eran los actores y las actrices, porque los directores eran, pues en fin, alguien que se suponía que era imprescindible, pero que no era conocido. Bueno, pues estamos intentando que nuestra legislación laboral, que nuestra legislación de seguridad social, que también las políticas educativas y la política fiscal se ajuste bien a esa realidad, a ese trabajo intermitente en el cual no hay previsión de remunerar el tiempo en el que uno no está exactamente trabajando. Está pensando, está ideando, está proyectando, está formando equipos, pero todavía no tiene un proyecto acabado que someter al público o a la industria. Y por lo tanto no es sencillo el momento ni siquiera la explicación. Y yo por eso agradezco mucho que haya estudios como este, porque van a permitir a más gente, aparte de los estudiantes, conocer realmente de qué estamos hablando. Como queremos cambiar esa realidad, lo que necesitamos sobre todo es conocerla, porque al fin y al cabo lo que nos distingue de otras colectividades del reino animal, del cual también formamos parte, es precisamente pues, la cultura y el disfrute de la cultura colectivamente. Yo, como me gusta hacer bromas que me llevarán a la perdición, pero yo creo que hay que hacer volver a la gente a las salas, porque el tamaño sí importa. Es muy, muy, muy importante en qué condiciones se experimenta el placer de la contemplación, ¿no? Y no es lo mismo una pantalla pequeña que una grande, una sonorización buena que una mala, e incluso os diría participar de esa experiencia colectivamente o individualmente. Las emociones se transmiten. El otro día con Beatriz, la directora del ICAA, que estábamos en ese preestreno de Alcarrás, era interesantísimo ver las reacciones del público, que además es un público, en el fondo, el gran protagonista de esa película, ¿no? Y ver hasta qué punto la película sintonizaba con la manera de ver y entender la vida de los que eran realmente sus protagonistas y sus destinatarios. Realmente yo creo que estamos en un buen momento, pero la gente no ha vuelto al cine, al menos en los números que antes debería. Y merece la pena que desde los poderes públicos se valore la necesidad de que la actividad cultural no solo no se detenga, sino que se amplíe. La igualdad entre hombres y mujeres, si los estudios de los que disponemos son ciertos, esa brecha salarial es del 24%, una cuarta parte, menos. Imposible. Necesitamos equiparar y necesitamos además tener la garantía de que estamos aprovechando todo el talento. Y por lo tanto quiere decir el talento del conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Pues nada, a continuación empezamos el coloquio con los autores del estudio, moderado por Juan Zabala, y eso, gracias al ministro y por estar aquí y visitar Dama, que esta es su casa. Muchas gracias a todos por venir. La idea de esta pequeña mesa redonda es poner y ahondar un poco más en las conclusiones del estudio, que ya han ido avanzando tanto Borja, Mariano como el señor ministro. Y tenemos aquí a los dos autores que llevan meses trabajando en este informe, en este proyecto. Ellos son Javier Carrillo Bernal, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y José Antonio Gómez Yáñez, doctor y profesor de la Universidad Carlos III. Ellos son dos grandes especialistas en el audiovisual. Un poco ahondar cómo ha sido la metodología del estudio, cómo se ha hecho, cuántos directores han participado, cuál ha sido el trabajo de campo, un poco estos datos como más específicos, ¿no? Que teníamos que elaborar un cuestionario que fuera real, que correspondiera con lo que estaba pasando, y en eso hicimos una serie de entrevistas, entre ellos a Juan Vicente Córdoba, que nos acompaña hoy, que nos situaban, fueron 10 entrevistas de directores y directoras que nos ayudaron a centrar muy bien toda la problemática que servía. Y después, en la segunda fase del trabajo de campo, fue unas encuestas online que nos contestaron un porcentaje muy significativo del colectivo. Nosotros hemos considerado los profesionales que han trabajado en los últimos 5 años en las películas que según los catálogos del ICA se han estrenado en España y con las series de televisión que se han estrenado.
Y ese nos da una cifra de 638 que después nos ha valido para ver cuántos de esos profesionales trabajan en cine y en televisión a la vez. Hay algo que me parece que es fundamental. ¿Cuál es, digamos, la estructura por edades de los directores de audiovisual en España? Entre hombres y mujeres no hay diferencias especialmente fundamentales. Los hombres son un poco más mayores, están en torno a los 48 años de edad media, las mujeres un poco más jóvenes, en torno a los 46. El dato concreto le tienen en el informe. No hay, por tanto, una diferencia fundamental generacional. Pero creo que lo fundamental aquí es el corte en los 55 años. El corte de los 55 años que se está produciendo material y simbólicamente en todos los sectores profesionales de la sociedad española. Todos estamos oyendo todos los días los problemas que tienen los mayores de 55 años para completar sus cotizaciones sociales y llegar a los 65 años o poder prejubilarse a partir de los 63 sin demasiados daños en sus pensiones. El acceso a la profesión de director del audiovisual parece ser algo así como un salto de estadio, ¿no? Es decir, se empieza por actividades, digamos que sectoriales, actividades donde se tiene una responsabilidad pequeña, montador, etcétera, y luego se salta a la dirección. Y ese salto se empieza a producir normalmente a los 35 años, entre los 35 y los 44. Y luego hay una carrera, una trayectoria, digamos que corta, lamentablemente, que llega a esa frontera de los 55 años. ¿Quiénes sobreviven a partir de los 55 años? Como en toda profesión que depende del reconocimiento público, solo, o del reconocimiento de los clientes, solo aquellos profesionales que han conseguido consolidar una profesión, una situación profesional de prestigio y que les garantiza proyectos y les garantiza una remuneración razonable para poder vivir, por así decirlo, de su actividad. Quienes tienen éxito, quienes tienen trabajo estable, vienen a ser aproximadamente un 30%, un tercio de los profesionales, y luego algo que me llamó bastante la atención, hay como otro tercio que señala solo 1, 2 o 3 meses, y en este no sabe, no contesta. Tengo también la sospecha de que también entraron personas que no habían trabajado durante el año, ¿no? Es, por tanto, una profesión sometida a una gran intermitencia en el trabajo, sometida también muy polarizada, insisto, como toda profesión que depende del reconocimiento público, de la opinión pública o de la opinión de los clientes, donde hay profesionales que tienen su trabajo razonablemente garantizado o regular y otros que tienen un trabajo muy irregular o con altibajos a lo largo del año. Cuando abordas ese tipo de cuestiones de cuánta gente trabaja, la mayoría de las veces son sensaciones subjetivas, ¿no? Le preguntamos a cualquiera, ¿cuánta gente trabaja en el cine y en la televisión? Pues según la gente que te rodea, pues vas diciendo. Entonces nosotros lo que hicimos un esfuerzo fue en decir de verdad con datos lo que pasa. Y entonces cogimos las películas, cogimos las series y fuimos analizando. Y efectivamente, solo el 12% de los directores de cine hacen series de televisión. Cuando digo series de televisión no estamos exigiendo que hagan toda la serie, valía con que se hiciera la dirección de un solo capítulo. Un sentido muy flexible, ¿no?, para considerar así, solo el 12%. Cuando ponemos el foco en los profesionales que dirigen series, en estos últimos 5 años, pues sí, el 35% de directores de series han dirigido también cine. Hemos hablado ya, lo ha adelantado antes José Antonio, la brecha generacional, que es muy llamativa, pero hay otra brecha que es evidente, que es la brecha de género. ¿Qué conclusiones habéis llegado en torno a las conclusiones de género? La brecha de género lo hemos considerado 2 puntos de vista. Lo que ya hemos aludido, que son los porcentajes de trabajo, y efectivamente siguen siendo 85, 15, 85, porque en el informe aparece las películas, también aparecen las series, también aparecen las series diarias, y sí hemos detectado, por ejemplo, que en las series diarias el porcentaje de mujeres casi llega a una cuarta parte. Es el mejor dato de brecha de género, el mejor entre comillas, porque imaginaos la diferencia que hay, pero en torno a un 23% de las series diarias las dirigen también mujeres, afortunadamente. Y después hubo otro dato en cuanto a brecha de género, que es el tema salarial, que coincidió mucho con un informe que había hecho CIMA, y efectivamente es
no los salarios, porque no lo podemos saber cómo salir, sino los ingresos que perciben las mujeres directoras, pues son un 24, decíamos nosotros, un 26, decíais vosotros, o algo así, pero de todas maneras coincide mucho el dato, por tanto da mucha autoridad a este dato, de diferencia de ingresos anuales entre las mujeres y los hombres, ¿no? Este es el perfil de los ingresos que declararon. Las medias. Se hizo una pregunta que era, además teniendo en cuenta el trabajo de campo se hizo a mitad de la pandemia, era una pregunta un poco complicada, es decir, ¿cuánto ganó usted? ¿Cuántos ingresos tuvo el año pasado? No era la pregunta apropiada en ese momento, y menos en una profesión como esta, sometida a una gran intermitencia. Por lo tanto, la pregunta que formulamos es, en los 5 últimos años, ¿cuál ha sido el año en que ha obtenido más ingresos y cuál ha sido el año en que ha obtenido menos ingresos? A partir de ahí, bueno, de una manera un poco, no exactamente una media, se obtenía un perfil de los ingresos de la profesión. Bueno, lo primero que llama la atención es que, como ven, más de la cuarta parte tienen unos ingresos anuales inferiores a 20.000 euros. Es decir, como antes decía el ministro, no, con 20.000 euros razonablemente no se vive en España. Bueno, quizás se pueda vivir en Puebla de Sanabria y tal, ¿no? Pero aún así lo dudo, francamente, ¿no? Entre 20 y 40.000 está un 29%, y luego digamos que entramos en quienes están en torno a la media, al 15,4%, y lo que yo llamaría la élite de la profesión, los que ingresan más de 60.000 euros de media, o incluso más de 80.000 euros de media anuales. Esta es la media de los últimos 5 años. Cine y audiovisual, hablamos de cine y series. Series. Vale. Es verdad que hay muchas diferencias. Por ejemplo, viendo los datos por dentro. ¿Es posible? No, no es posible. Es decir, hay varios casos en la encuesta de personas que declaran más de 100.000 euros de ingresos un año y el año siguiente 0. Por lo tanto, su media disminuye muy considerablemente, ¿no? Y eso incide en la idea de seguridad social y, sobre todo, de Hacienda. Bien, cuando se pregunta, bueno, cuando analizamos el año de mayor cantidad de ingresos, la media que sale es de unos 80.000 euros brutos de ingresos. Cuando se pregunta o cuando medimos el año con menor cantidad de ingresos, estos ingresos quedan reducidos a 18.591 euros. Es decir, creo que eso apoya la idea. Hacienda debe ser consciente de que es Hacienda y eventualmente Seguridad Social, de que es una profesión sometida a enormes vaivenes en los ingresos. Hay una diferencia entre hombres y mujeres en los ingresos, en las retribuciones. Una diferencia del 24%. Los hombres tienen unos ingresos en media, en números redondos, de 44.000 euros año. Las mujeres de 33.700. Es una diferencia de un 24%. En el cualitativo observamos que había, por parte de las mujeres, un discurso muy elaborado, del que en parte ha salido en esta reunión, un discurso muy elaborado en el sentido de que a las mujeres, para encargarles un gran proyecto, es muy difícil, solo algunas, por así decirlo, elegidas, y creo que fue Borja quien lo decía, y que normalmente se les encargan proyectos de presupuestos medianos o bajos, y digamos que intimistas, es decir, proyectos que no van a ser una campanada ni en las televisiones ni en las salas. Es decir, proyectos pequeñitos destinados a ser, en fin, no voy a decir de supervivencia, pero sí de un éxito, de una repercusión limitada. Hay otro dato que me parece que es muy importante y que muestra algo que no hemos conceptualizado, por así decirlo, como un titular, es la vulnerabilidad de la profesión. Ustedes viven en una profesión, lo saben mejor que yo, obviamente, muy vulnerable. Todos hemos tenido problemas con los ingresos en estos 2 años de la COVID, sobre todo en el primero, pero esta es una profesión en la que el 16,6% de sus miembros declaran que tuvieron una merma de un 30% de sus ingresos y un 28% tuvieron una merma de más de un 30% de sus ingresos y un 16,6% menor de un 30%, pero descensos. Es decir que al final
algo así como el 60% de los integrantes de su profesión tuvieron disminuciones de ingresos de mayor o menor cuantía, pero en algunos casos disminuciones de ingresos muy importantes. Y cuando se habla de los motivos del éxito, de por qué una película o un profesional tiene éxito, los hombres hablan básicamente de causas técnicas, haber tenido ser bueno, tener el favor del público. Los hombres añaden, en comparación con las mujeres, devalúan algo que creo que es muy importante, las relaciones sociales. Sin embargo, para las mujeres, el tener relaciones sociales, digamos que el tener lazos débiles, conocer a otros compañeros de la producción, conocer a productores, etcétera, tiene una consideración muy elevada. Creo que entre las mujeres directoras, vaya expresión, entre las directoras hay una cierta sensación de aislamiento y de que ese aislamiento, da igual los motivos, por sus obligaciones familiares, porque son más jóvenes, en fin, por lo que sea, ellas piensan que repercute mucho en que tenga menos oportunidades profesionales que sus compañeros. Y lo que me sorprende mucho es que sus compañeros no parecen tener conciencia de esto. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, a los autores, a Dama. Y esto, que era una mesa redonda que se ha convertido en terapia, lo podemos continuar tomando un minuto, ¿vale?